Bueno, el tema que nos ocupa es la enfermedad coronaria y la diabetes. La idea es hacer una revisión sobre este tema. Algunos comentarios para el análisis. El control intensivo de la glucemia reduce el riesgo de infarto de ACV en un 13 o 15% sin diferencias en la mortalidad. Los estudios en general son de duración intermedia y se necesitaría un mayor tiempo de seguimiento para evidenciar un beneficio de la mortalidad. Acá lo que se evidencia es el primer estudio que se hizo de estos, que evidentemente tenía una duración un poquito mayor que el resto. La otra concepto que quedó de este tema es que una hemoglobina glicosilada a menos de 7% es razonable para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y que hay un 12% de incremento de eventos macrovasculares por cada 18 miligramos de aumento de la glucemia, si esta es mayor a 105 miligramos por ciento, y un 13% para muerte vascular por cada 18 miligramos de aumento de la glucemia, si esta es mayor de 100 miligramos. Esto es en una revisión de 18.000 pacientes en este grupo colaborativo del 2010. Estos comentarios son para referir o enmarcar un poco este tema sobre enfermedad coronaria y diabetes. Estos son los que dicen los grandes metaanálisis. Esta es como una simplificación de lo que vamos a hablar. ¿Qué consideraciones uno tiene que hacer previo al análisis? Uno, los hallazgos epidemiológicos versus la evidencia de puntos duros. Otro, la intensidad del control de la glucemia versus los eventos macrovasculares. Y el otro, ver qué pasó con los eventos macro y microvasculares o una combinación de ambos. En este gráfico se ve en un metaanálisis de Lancet del 2010, 530.000 pacientes, 102 estudios. Uno ve que la diabetes y los eventos macrovasculares, coronarios, cerebrovasculares, se incrementan de acuerdo a estos dos subtipos de eventos, ¿no? Y fíjense que el aumento de las muertes vasculares, el aumento en los accidentes cerebrovasculares y en la enfermedad coronaria y en el infarto no fatal, a medida que incrementa la glucemia, ¿no? Que está en un nivel de riesgo entre 1,5 a 2 veces el nivel de riesgo. Muy bien, ¿qué es lo que uno ve acá? Si uno va hacia el gráfico de la izquierda, uno tiene un incremento a medida que aumenta el nivel de glucemia de los eventos del riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Y si uno va hacia el cuadro de la derecha, uno ve que los pacientes que no tienen diabetes y la van desarrollando en el tiempo tienen un incremento en el tiempo del 70% de eventos, y aquellos que ya tienen una historia de diabetes que vienen tratados, el incremento es un poquito menor, del 37-40%. Esto en relación a la mortalidad total y los niveles de hemoglobina glicosilada. ¿Qué nos hace ver esto? Que un paciente tiene que ser tratado en forma muy precoz para disminuir el número de eventos, que casi duplica a aquellos que ya vienen tratados y que ya vienen condicionados por alguna cosa. Ahí están los trabajos, ¿no?, que no fueron similares. Uno de los UKPCS, que tomó pacientes que estaban no tratados, vírgenes de tratamiento, y lo siguieron en el tiempo, y aquellos que ya venían tratados, como en estos tres trabajos, ¿no?, que ahora vamos a analizar un poquito más precisamente. ¿Qué es lo que uno tiene como meta de control de la hemoglobina glicosilada? En este tanto, uno tiene dos metas: prevenir y retardar las complicaciones micro y macrovasculares, como en estos trabajos que se referencian acá, y balancearlas contra el riesgo de hipoglucemia con estos. Y fíjense si uno considera esto. En una parte, en el eje de la Y, tienen eventos microvasculares en relación a la hemoglobina glicosilada, y ahí tienen el nivel que se puso de hemoglobina glicosilada para los cuales tenían la meta estos trabajos. Y si uno ve que uno baja el 25% de riesgo relativo por cada 1% que la hemoglobina glicosilada baja, y los eventos microvasculares en relación a los trabajos que lo evidenciaron, hay una disminución significativa del riesgo cuando uno trata la glucemia y la lleva a los niveles debajo de las metas, cercanos a las metas que estos estudios incorporaron. Muy bien, estos tres trabajos, que son los trabajos más grandes, ¿no?, refirieron el tratamiento intensivo de la diabetes en aquellos grupos de pacientes que tenían 5 o más años de seguimiento en el tiempo. Estos tres trabajos, el ACOR, el ADVANCE y el BAT, fíjense que no hay grandes diferencias en la edad, 60 años, tenían 10 años ya prácticamente en promedio de seguimiento de la duración de la patología. El nivel basal de hemoglobina glicosilada no es uniforme, acá vemos las diferencias, 8 en uno, 7 en otro, casi 10 en otro, ¿no? Pero con el tratamiento intensivo hay una disminución en el nivel de glucemia
en algunos entre el 12 y el 30%. Tampoco fue uniforme. Las diferencias de la intervención con el placebo tampoco lo fueron, y el seguimiento, la medida de seguimiento fue prácticamente de 5 años en este grupo. ¿Qué es lo que uno tiene que analizar? Cuando uno realizó el tratamiento intensivo de la glucemia en estos 3 trabajos, los eventos macrovasculares no tuvieron diferencias significativas, y en uno de esos trabajos, probablemente por la característica del mismo, por la población, por el nivel de drogas que estaba utilizando, hubo un incremento de los eventos, no una disminución, ¿no? Entonces lo que uno tiende a ver es que en estos trabajos con pacientes que tenían una duración previa de la diabetes de prácticamente 10 años de evolución, 60 años de promedio, tratamiento intensivo de la glucemia, los eventos macrovasculares, a diferencia de los microvasculares, no tuvieron una diferencia significativa en el tiempo. Uno tiende a pensar por qué pasó esto, y evidentemente uno tiene que pasar que la intensidad del tratamiento, evidentemente acá jugó un papel importante, que ahora vamos a analizar un poquito mejor en esto. Como dice abajo, probablemente cuanto mayor sea el nivel de hemoglobina glicosilada basal y mayor el descenso, probablemente el riesgo de infarto no fatal no disminuya, no porque no está relacionado el evento, sino porque hay algunos eventos adversos que se pueden generar con estos, que favorecen a que la mortalidad acá en el paciente se neutralice, ¿no? Y si uno ve esto, fíjense, no hay diferencia en la mortalidad, hay inclusive un incremento de la misma, y en estos 2 trabajos la diferencia entre el tratamiento basal intensivo en uno u otro fue casi el doble, y en el paciente que fue más intensivo el tratamiento se incrementó la mortalidad a diferencia del otro, si bien no fue significativa la diferencia, ¿no? Entonces, evidentemente, entre las drogas que se utilizaron, el nivel de intensividad del tratamiento, la rapidez del tratamiento, ¿no? Y el tiempo de evolución, muchas variables se conjugaron para que esto evidentemente no encuentre una respuesta en relación a la intensidad de la disminución de la glucemia y el riesgo de eventos macrovasculares. Si uno tiene que decir esto, se necesitan 150 pacientes para disminuir un infarto no fatal, pero necesitan menos de la mitad, casi la mitad de estos pacientes para disminuir un evento microvascular, ¿no? Y como dice la última barra, que está en verde, para no tener una hipoglucemia grave uno necesita pocos pacientes. O sea que evidentemente este grupo de pacientes, fíjense la diferencia que hay entre un evento macro y microvascular para beneficiarse, prácticamente la mitad para eventos microvasculares. O sea, lo que dice acá es el tratamiento intensivo de la glucemia protege ante ciertos eventos microvasculares, pero deja una duda sobre los eventos macrovasculares, ¿no? Fíjense lo que pasó en este sentido. Este era el punto de corte que tenían los trabajos para decir tenemos un buen control de glucemia, cerca de 6,5 de hemoglobina glicosilada. Esta es la línea. Estos son los eventos macrovasculares que lo que decían era una disminución del 15% de riesgo relativo por cada 0,5 de disminución de la hemoglobina glicosilada, no dio significativa para los eventos macrovasculares en relación a todos los trabajos. Y si uno ve esto, el target de la hemoglobina glicosilada fue esta, y en los trabajos el target fue bastante diferente. En algunos llegaron a menos de 7, en otros llegaron muy por debajo de este target. O sea que evidentemente por el target que hubo, algunos fue más intensivo esto, y de dónde partieron esto fue menos intensivo en otros. O sea que los trabajos no son uniformes en este sentido tampoco. Otra de las cosas importantes es que las drogas que se toman en este tipo de trabajo, sulfonilureas, metformina, insulina, conllevaban el riesgo de hipoglucemia con este tratamiento intensivo. Y si uno tiene la misma línea de antes, ¿no? Esta es la misma línea de la disminución del riesgo de eventos macrovasculares, que no fue significativo, con esta pendiente, el riesgo de hipoglucemia se incrementaba prácticamente en estos trabajos un 60%. O sea que todo lo que se ganaba levemente en esto se perdía con el riesgo de hipoglucemia, y probablemente esto también incrementaba los eventos más fuertes o más duros, como la mortalidad y todo. No todos los metaanálisis son uniformes en tener este concepto, pero yo lo retendría porque parte de la neutralización del efecto de los eventos macrovasculares en este grupo es por las drogas utilizadas y por el riesgo que tiene de efectos adversos, principalmente de hipoglucemia en este grupo, ¿no? Y fíjense acá que la mortalidad por todas las causas, la relación con los niveles de hemoglobina glicosilada, con insulina y con metformina más sulfonilureas, que son las drogas clásicas de todo esto, fíjense que tiene que darse una curva en J o una curva en U. Cuando uno disminuye mucho el nivel de hemoglobina glicosilada, o cuando uno disminuye intensamente esto, el riesgo de incremento de la mortalidad
es real como lo dice este trabajo de Lancet, que también fue un metaanálisis en relación a eventos adversos relacionados con la mortalidad en esos subgrupos de pacientes en relación a los eventos, ¿no? Que acá se ve un poquito más claramente la relación, esta, ¿no? Este es el nivel de riesgo que tiene cada uno. Y si uno pone esto, con la insulina un 28% de riesgo de que esto pase, y con las otras drogas prácticamente cerca de un 20%. O sea que es real que cuando uno con estas drogas intensivamente baje la glucemia, por un lado puede haber un beneficio sobre algún evento macrovascular, pero el riesgo de eventos adversos de hipoglucemia y todo eso conlleva un incremento también de los eventos más duros y puede neutralizar el efecto en cuanto a los eventos en general, ¿no? Este sería la relación entre el beneficio y el daño de producir una hipoglucemia grave que hay entre esto. Y fíjense que necesitan menos pacientes para producir una hipoglucemia grave y más pacientes para la efectividad. O sea que la relación de beneficio clínico neto acá estuviera prácticamente neutralizada por estos. ¿Qué pasa con las nuevas drogas? Los nuevos estudios en la diabetes tipo 2, ¿no? Nuevas drogas, el estudio LEADER, SUSTAIN, EMPA-REG, CANVAS, todos utilizaron las nuevas drogas de la diabetes, ¿no? Y estas nuevas drogas, ¿qué nos dicen estos estudios? Primero, los estudios tuvieron más pacientes, la media era de 60 años similar a los previos, la duración de la diabetes era similar, prácticamente eran 10-12 años de evolución. El nivel de hemoglobina glicosilada basal era de 8, 8.7, pero prácticamente similar a todos. Pero la diferencia entre la intensidad del tratamiento en relación al placebo era mucho menor que en los otros estudios. Prácticamente bajaba 0,4, 0,5, 1 de hemoglobina glicosilada. El nivel de seguimiento de este grupo de pacientes fue muy corto, de 3 a 4 años, ¿no? Esto para que ustedes vean, la intensidad del tratamiento con las nuevas drogas asociada a algunas otras fue menor que en los trabajos previos que nosotros vimos. Y si nosotros tuviéramos que hacer una línea entre el porcentaje por año anual de eventos macrovasculares que había en el tratamiento habitual, en el grupo, entre comillas, placebo de estos, que uno ve el riesgo de las poblaciones, uno ve que las poblaciones con las nuevas drogas tienen casi el doble de riesgo ya basal que las poblaciones que vimos antes con las drogas más antiguas y los primeros trabajos. Fíjense que el ACOR, el ADVANCE y el BAT tienen un riesgo porcentaje por año de eventos macrovasculares que está bajo del 3%. En cambio, las nuevas drogas está por cerca del 4,5%. Entonces, fíjense acá, con un riesgo basal bajo y con una intensividad del tratamiento muy alta, y con un riesgo de eventos adversos, no es significativo, inclusive se aumentó el riesgo de eventos macrovasculares. Sin embargo, con un riesgo basal más alto, ¿no? Son estudios no inferiores de A, y con las nuevas drogas, evidentemente hubo un beneficio en el punto combinado de eventos con las nuevas drogas en relación a los estudios previos, pero también partimos de un riesgo diferente, ¿no? Son dos poblaciones, si uno tuviera que hacer un análisis gaussiano de esto, son dos poblaciones que parten de un riesgo basal totalmente diferente y evidentemente, cuanto más riesgo, probablemente con un mejor control de la glucemia, por supuesto más beneficio con las nuevas drogas. Por eso uno tiene que ver bien cómo está organizada metodológicamente los trabajos, el riesgo basal que tienen y de acuerdo a esto, evidentemente también uno se traduce en el beneficio o en el riesgo de cada uno de ellos, ¿no? Fíjense que si uno lo pone en este contexto, la diferencia entre la hemoglobina glicosilada entre placebo y tratamiento, fíjense que las diferencias son muy chicas con los estudios nuevos que están en verde y la diferencia, la intensividad del tratamiento es muy importante con los estudios previos y la reducción absoluta de riesgo de los eventos macrovasculares, aún con disminución muy pequeña de la glucemia, uno ve que evidentemente la reducción de riesgo es similar a los otros que no tuvieron efecto. Pero evidentemente cuando uno ve esto, uno dice, cuando una no muy intensa caída en el nivel de hemoglobina glicosilada en relación a los otros estudios, ¿hay un efecto más allá de estas drogas, del bajar la glucemia? Probablemente las nuevas drogas tengan algún efecto asociado, ¿no?, a la disminución de la hemoglobina glicosilada que favorezca también al riesgo de eventos macrovasculares en este grupo, ¿no? Y fíjense que acá lo que uno puede traducir entre beneficio y daño, ¿no? Y fíjense que con las drogas, las nuevas drogas de tratamiento menos intensivo, tengo que tratar casi el doble de pacientes para producirme una hipoglucemia en relación a las drogas con el tratamiento más intensivo. O sea que el beneficio clínico neto también favorecería a las nuevas drogas, pero también no solo por las nuevas drogas en sí, por un efecto de ellas mismas,
por una menor intensidad del tratamiento, ¿no?, para bajar la glucemia, ¿no?, con las metas que pusieron esos estudios, pero también probablemente haya un efecto más allá de ellas, ¿no? Una consideración sobre la revascularización y el tratamiento en el paciente diabético, ¿no?, para cerrar un poquito la charla, es, hubo 2 estudios previos con angina crónica estable en diabéticos, ¿no?, que vieron si el tratamiento médico, la revascularización era mejor. Sin embargo, estas poblaciones tienen un nivel de riesgo bajo y no hubo diferencias significativas. Y a su vez hubo otros 2 estudios en poblaciones con mucho mayor riesgo, de 3 vasos o tronco, donde se vio si era mejor una u otra estrategia de revascularización, angioplastía versus cirugía de revascularización, y evidentemente en estos grupos de mayor riesgo lo que vieron es que evidentemente había una estrategia, no había una por sobre la otra, pero ahora vamos a ver que los 2 primeros trabajos, si uno hace la relación entre mortalidad y riesgo absoluto, el Courage y el Bari, eran poblaciones muy bajo riesgo. Entonces el tratamiento médico en relación a esto no dio significativo revascularizar este grupo de pacientes, pero el Freedom, el Syntax, con mayor mortalidad anual, es decir, poblaciones de mayor riesgo, vieron que muchos de estos pacientes que tenían 3 vasos o tronco, que ya de por sí tenían casi un 25-30% de infarto previo, la muerte del infarto era mejor revascularizar a estos pacientes si tenían lesiones muy severas o tronco que angioplastiarlos en este grupo, ¿no? Esto es un poco la consideración de cada trabajo, y en el seguimiento hay que reconocer que en algunos de estos trabajos las curvas se separan al segundo año y persiste la diferencia como en el Freedom. Y lo que uno diría como conclusión de la charla es la primera parte: el control intensivo de la glucemia no demostró en forma significativa reducir los eventos macrovasculares y los microvasculares. La intensidad de la reducción, las drogas utilizadas previamente, los años de evolución, el corto tiempo de seguimiento pueden influir. Las nuevas drogas impresionan sí mejorar este perfil, evidentemente, por un efecto de que uno no tiene una intensidad del tratamiento de la glucemia, no solamente eso, probablemente porque tenga un efecto más allá de eso. La presencia de eventos adversos se contrabalancean en el beneficio, tenía resultados no consistentes diferentes en metatándis, sin embargo yo no excluiría su protagonismo. Y la revascularización del paciente diabético con enfermedad coronaria de múltiples vasos y que tiene lesiones muy severas, un SICTAS más de 22, es favorable a la CRM, y en otros escenarios la angioplastía es preferible en este grupo de pacientes. Nada más, muchas gracias.